Un fichaje estrella para ocupar una posición política muy disputada. Un currículum extraordinario para darle empaque a negociaciones y declaraciones. Una apuesta personal con perfil de gobierno. Ha pasado media legislatura y nada de eso. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién es Agustín Santos Maraver? Una cosa antes de empezar. La convocatoria de Kit Digital dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados ha entrado en su fase final de presupuesto. Solicita ya tu bono. Te cuento más al final del episodio. Han pasado justo 2 años desde aquellas elecciones anticipadas atropelladas del 23 de julio de 2023. Llevamos 2 años esperando a que pase algo que nos ahorrara este episodio, porque la verdad es que no trata de una noticia muy importante, no explica un fenómeno muy complejo. Hemos esperado hasta el último momento del curso político, pero efectivamente han pasado 2 años y no ha pasado nada. No se puede ver el paquete de la ley de creación de la agencia sin ver los otros 2 leyes, la de universalidad y la de coherencia. ¿Te suena esta voz? Lo digo porque todo el aspecto de participación... ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a repasar las listas electorales de Sumar en esas elecciones de 2023. A ver si te suenan los nombres de los principales candidatos. Yolanda Díaz, sí, claro, iba de número 1 por Madrid. En esa misma lista, Íñigo Errejón era el 4. Ione Belarra, sí, Podemos estaba en esta lista, iba la número 5 por Madrid. En Barcelona, tanto el 1 como el 2 son personas conocidas, sobre todo allí, Aina Vidal y Gerardo Pisarello. Más abajo en esa lista estaba Lilith Bestringe, que había sido secretaria de Estado, que tuvo mucho perfil como secretaria de organización de Podemos. En Valencia, la gente de Compromís sabe quién es Águeda Micó, que además ha sido noticia en los últimos días porque se ha pasado también al grupo mixto. Por Andalucía, desde Málaga, entró Enrique Santiago, negociador referente de Izquierda Unida en muchos debates. Desde A Coruña, la portavoz del grupo durante un tiempo y luego candidata en Galicia, Marta Lois. Y faltan los ministros, que también te sonarán. Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego, Pablo Bustinduy. Entre todos esos nombres, protagonistas políticos habituales, un misterio. El nuevo pacto de migración y asilo que sustituye que se discute desde 2019 y que acaba de cerrarse, es un ejemplo de la toma de rehenes en las negociaciones europeas por parte de la derecha reaccionaria. Lejos de favorecer posiciones comunes y solidarias, buscaba cristalizar las diferentes posiciones y posturas en aspectos claves como la solidaridad y el reparto. ¿De quién es esta voz? De un hombre llamado Agustín Santos Maraver. ¿No te suena? Eso es lo llamativo. Porque Agustín Santos Maraver fue el fichaje de Yolanda Díaz para acompañarla como número 2 en la lista más importante de una campaña electoral, el número 2 por Madrid. Por hacernos una idea, la número 2 de Pedro Sánchez por Madrid el 23J fue Teresa Rivera, que sería vicepresidenta del gobierno. La del PP, una protegida de Ayuso que proyectaba entonces la absorción de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Pero en Sumar, aquella posición no tenía solo peso simbólico, sino mucho valor político. En la confección de aquellas listas hubo una auténtica guerra fratricida. Que si Podemos sí o no, que si Ione Belarra o Irene Montero, que si Más Madrid o Izquierda Unida. Da igual lo que pensemos, porque sé muy bien también que lo que nos une es un proyecto de país. Yolanda Díaz tenía que compartir espacio con mucha gente y tuvo unos escaños limitados para hacer sus apuestas. La que puso a su lado en la lista más importante fue Agustín Santos Maraver. Mil gracias a ti, Yolanda, por invitarme a participar en Sumar. Mi trabajo consiste en estar básicamente todo el día pendiente de la actualidad. Y no recuerdo ningún momento político de estos 2 años de legislatura en el que Agustín Santos Maraver haya sido noticia. Por alguna aportación relevante en el Congreso, por alguna idea que haya defendido en público, fue el número 2 de Yolanda Díaz, pero no acabó ni de ministro, ni de cargo secundario en el gobierno, ni ha abanderado ninguna ley relevante. Santos Maraver solo ha sido noticia en esta mitad de legislatura por una cosa. En el Congreso hubo una votación pidiendo la ruptura de relaciones con Israel por el genocidio en Gaza. Todo el grupo parlamentario de Sumar votó a favor de romper relaciones con Israel. Él votó en contra. ¿Quién es Agustín Santos Maraver? ¿Es al menos un cerebro en la sombra imprescindible para el trabajo político de Sumar o de Yolanda Díaz en el gobierno? ¿Por qué han pasado 2 años y no sabemos nada de él? Vamos a preguntarle al periodista del diario.es que más cerca ve cada día lo que pasa en Sumar. Alberto Ortiz, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal?
primero, digamos que no se trata aquí de ser injustos con Santos Maraver, que es un profesional y tiene una larga trayectoria, sino más bien de entender como proceso político cómo puede ocurrir esto, ¿no? Que el número 2 acabe siendo un completo desconocido para la opinión pública. Lo primero, Alberto, antes de ser el fichaje de Yolanda Díaz, cuéntanos, ¿quién era Santos Maraver? ¿De dónde sale? Santos Maraver es un diplomático veterano de carrera que ingresó en la carrera diplomática en 1982 y que ha ido pasando pues por un montón de embajadas. Ha estado en Pekín, en La Habana, en Washington, ha sido embajador de España ante la ONU en Ginebra. Y cuando lo rescata Sumar es el representante permanente de España ante Naciones Unidas. Y luego, además de su experiencia como diplomático de carrera, ha ocupado posiciones importantes en gobiernos. Formó parte, por ejemplo, del gabinete diplomático de Felipe González cuando estaba en la Moncloa y fue jefe de gabinete del ministro de Exteriores con Zapatero, de Miguel Ángel Moratinos. Es un perfil diplomático potente, quizá para ser ministro, para ser secretario de Estado, para ser jefe de alguna oficina diplomática, pero rascando ya en lo sintomático, Alberto, ¿por qué querría Yolanda Díaz a alguien así de número 2 por Madrid, que siempre es una posición muy simbólica, muy política, con mucha visibilidad, en una época además de batalla ideológica permanente? Bueno, yo creo que el fichaje de Maraver se entiende si repasamos la idea con la que Yolanda Díaz pensó el grupo parlamentario que ella quería conformar. Ella estaba pensando en perfiles de gente muy preparada, de técnicos que hubiesen estado en la administración. Fichó, por ejemplo, al exdirector de Salud Pública del Gobierno de Asturias, a Rafa Gaufiño, al jefe económico de Comisiones Obreras, a Carlos Martín, a catedráticos. Tenía una idea un poco tecnocrática, por decirlo de alguna manera, de cómo debía ser ese grupo parlamentario. Y bueno, pues hay la experiencia de un embajador en la ONU, un diplomático de carrera que había formado parte además de gobiernos en el pasado. Era un perfil que a Yolanda Díaz le cerraba, ¿no?, para entrar en estas listas. Recordemos, Alberto, que Yolanda Díaz apuesta por Santos Maraver en plena bronca por las listas electorales, no solo con Podemos, sino dentro de los varios partidos de Sumar, ¿no? Y esto es importante porque con Santos Maraver, digamos que la izquierda gasta un cartucho importante. No había tantos escaños a disposición de estos partidos. Sí, si os acordáis, en aquel momento, las elecciones del 23J, en los momentos previos a aquellas elecciones, todos los partidos, los 15 partidos que Sumar quería incorporar en una misma candidatura, habían negociado, además hasta el límite, los puestos de salida, ¿no? Y cada partido se había repartido su propia cuota. Y Yolanda Díaz, entre otros puestos, se había asegurado el número 2 de la lista por Madrid. Es verdad que ella anuncia el fichaje de Maraver cuando esto ya está cerrado, pero sí que es llamativo que eligiera una persona que en ese momento la verdad es que no era conocida, ni mucho menos conocida para el gran público, y que luego, también por su perfil, tampoco ha desarrollado, digamos, en el Congreso un perfil alto, que se han recordado intervenciones suyas en el Congreso. Ha mantenido todo lo contrario, pues un perfil bajo para un puesto tan importante como puede ser el de número 2 por Madrid. Recordemos que en esa lista por Madrid iba Yolanda Díaz de primera, Santos Maraver de segundo, luego estaba Teixidi por parte de Más Madrid y luego venían Íñigo Errejón y Yone Belarra, para que nos hagamos una idea de lo apretada que estaba esa lista por la circunscripción de Madrid, ¿no? El caso Santos Maraver nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionan determinados procesos, ¿no? Por lo que cuentas, Alberto, el resto de partidos no se metieron en esta decisión, ¿no? No cuestionaron que el número 2 fuera Santos Maraver porque ellos no tenían nada que decir al respecto, por mucho que les gustara más o menos. No, claro, la idea de cómo se distribuyó, cómo se hizo aquella negociación es que cada partido negociaba sus puestos de salida y luego más o menos los partidos hacían un poco lo que querían con sus cuotas dentro de esos puestos de salida que habían negociado. Yolanda Díaz, por ejemplo, tenía el 1 y el 2 para Movimiento Sumar, para su formación política, y ahí pues fue distribuyendo como fue queriendo. Nadie se iba metiendo demasiado en qué puestos colocaban el resto de partidos a sus perfiles políticos, digamos. Ayer me comentaba otro compañero, que también hace información parlamentaria, que a lo mejor el error es colocarlo de número 2, ¿no? Porque eso crea unas expectativas que luego no se han cumplido. En el Congreso hay 350 diputados y al final es verdad que solo hablamos normalmente de unos pocos, muy pocos mediáticos, ¿no? Pero luego en el día a día, pues los periodistas parlamentarios veis mucho trabajo de esos otros diputados, que a los demás pues no nos llega.
¿Dirías, Alberto, que ese es el caso de Santos Maraver? Bueno, generalmente todos los diputados, y especialmente los diputados de los grupos parlamentarios que tienen menos escaños en el Congreso, suelen trabajar bastante, tanto elaborando discursos para el Pleno, para comisiones, como en el trabajo de leyes en comisión, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que sus apariciones públicas no son muchas. Él suele hablar en Pleno, sobre todo, en debates sobre temas internacionales, que es lo suyo. Pero es verdad que ni siquiera en los grandes temas internacionales él es la única voz del grupo parlamentario. Recordemos que Sumar es una coalición, Movimiento Sumar es un partido dentro de esa coalición en el que está Maraver, y los debates en el grupo parlamentario se reparten también entre los diferentes partidos. Entonces, en asuntos internacionales, Maraver suele competir con Enrique Santiago, por ejemplo, de Izquierda Unida, o también con Tesh Sidi, de Más Madrid, que es saharaui, y lógicamente suele intervenir en temas relacionados con ese conflicto. Bueno, es que de hecho, si no recuerdo mal, el nombramiento de Santos Maraver fue ya un poco problemático, polémico, en ciertos sectores activistas pro-saharauis porque decían que sus preferencias políticas están más bien del lado de Marruecos. Sí, hubo cierta polémica en aquel momento porque Santos Maraver, como comentábamos antes, formó parte del gabinete de Moratinos cuando Moratinos era ministro de Exteriores de Zapatero, y el diputado de Sumar fue de hecho el emisario que envió Moratinos para negociar en 2009, si no recuerdo mal, con la activista saharaui Aminatou Haidar, que estaba en huelga de hambre en Lanzarote, y algunos en aquel momento vieron que en aquella negociación en la que Maraver le ofreció asilo o la nacionalidad española, vieron en aquel momento un intento por parte del gobierno de comprar, entre comillas, a la activista para que terminase la huelga, y luego porque durante el gobierno de Zapatero dio algunos pasos hacia la postura sobre el Sáhara que luego el gobierno de Pedro Sánchez ha acabado aprobando, ¿no? El giro ese hacia la propuesta de autonomía formulada por Marruecos. Vayamos, Alberto, a ese momento, febrero del año pasado, en lo peor del genocidio de Israel sobre Gaza, en el que Sumar vota a favor de romper relaciones con Israel y Santos Maraver vota en contra. ¿Qué pasó ahí, Alberto? Bueno, Santos Maraver entonces, en aquel momento, mantuvo una posición que está más alineada, en este sentido, con la que ha mantenido el Partido Socialista que con la de Sumar. De hecho, el Partido Socialista votó en contra de romper relaciones con Israel en ese momento, si os acordáis. Y lo cual, yo creo que mirando su pasado, pues tiene cierto sentido. Lo que justificó en aquel momento es que él votaba así porque, como él es diplomático, no quería votar en contra de una posición parlamentaria que abogase por romper relaciones diplomáticas, porque su forma de pensar es que a través de la diplomacia es como se resuelven los conflictos políticos. Ya, pero no está trabajando de diplomático. Al final es un diputado de Sumar, puesto ahí por una líder política concreta, ¿no? ¿Qué dijeron desde Sumar? Sumar dio libertad de voto. Al ser una coalición, y esto ya pasaba con Unidas Podemos, en algunos debates en los que el grupo parlamentario, la dirección de grupo, entiende que va a haber diferencias de criterio, puede ser diferencias de criterio de los diputados de un partido político, pues los Comuns o Izquierda Unida o Más Madrid, o de diputados en concretos, cuando intuye que va a pasar eso, cuando sabe que va a pasar eso, toma una decisión y decide si da libertad de voto a esos partidos, a esos diputados, para votar diferente al sentido mayoritario del grupo. Ha pasado más veces, en esta legislatura. Por ejemplo, Compromís se abstuvo de la votación del Consejo de Radio y Televisión Española cuando Sumar votó a favor. Alberto, la última. Atravesamos este verano el ecuador de la legislatura. ¿De qué manera el caso Santos Maraver nos sirve como lección para la izquierda ahora que parece que unas elecciones anticipadas pueden volver en cualquier momento desde ya hasta 2027? Yo creo que el nombramiento o el desempeño posterior de Santos Maraver sí que pone de relieve los problemas de la estrategia de Yolanda Díaz y del equipo de Yolanda Díaz a la hora de confeccionar aquellas listas en el 23J, ¿no? Esos perfiles de, pues más de gestión, de profesionales que son muy buenos en lo suyo, pero que han terminado generando, si se quiere, un vacío de perfiles más políticos en el grupo parlamentario, de gente que está acostumbrada a dar discursos, que sabe colocar los mensajes, que habla bien ante los medios, todo lo que conocemos como tener un perfil político más claro. Yo creo que todo eso ha faltado y que ha lastrado en parte la actividad, o digamos, el liderazgo político del grupo parlamentario de Sumar estos años.
Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, Kit Digital ha concedido más de 750.000 ayudas en sus 3 años de recorrido. Ahora, la convocatoria dirigida a las empresas de menos de 3 empleados entra en su fase final de presupuesto. Recuerda que las ayudas se conceden por orden de llegada y estarán activas hasta que se agote el presupuesto o se termine el plazo. Lo que ocurra antes, no dejes pasar la oportunidad y solicita tu bono. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.